Primer año de bachillerato. Literatura del clasicismo grecolatino. Producción literaria. Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su espacio educativo Aprendamos en Casa. En la clase anterior estudiamos las características de la épica clásica griega, específicamente en la Ilíada de Homero. Inspirados en esta lectura, este día nos concentraremos en la producción de textos literarios para que puedas escribir tu propia narración. ¿Están listos? Comencemos. En primer momento debemos recordar que la cultura clásica griega antigua consideraba que sus dioses tenían formas y características humanas, a lo cual también se le conoce como antropomorfismo. De ahí que generaran una serie de mitos que influyeron en las manifestaciones culturales como la pintura, la escultura y esencialmente en la literatura. Pero es en el periodo neolítico de la prehistoria de la humanidad donde se empieza la actividad económica, cuando aparecen las primeras manifestaciones religiosas relacionadas a una diosa madre, la cual era representada a través de estatuillas que tenían formas femeninas bastante gruesas. Hay otro elemento importante, y es que la religión cretense influía en la cultura clásica griega, específicamente dando mayor importancia a las diosas que a los dioses. Sin embargo, en el año 1900 a.C., aparece en Grecia un pueblo de origen indoeuropeo que ya veneraba al dios Urano, dios del cielo. Y así, al fundirse con los antiguos pobladores, dan origen a la veneración de los dioses olímpicos. De este momento es que datan algunas tablillas donde se encuentran ya inscripciones de los dioses olímpicos, tales como Zeus, Hermes, Atenea, Afrodita. Estos cultos a las divinidades estaban tan bien organizados tanto que en el campo y en la ciudad era posible encontrar templos a donde se veneraban a los dioses y se les llevaban ofrendas, principalmente de la agricultura. Estas se hacían acompañar de bailes, de procesiones y de manifestaciones en honor a los dioses griegos. La mayoría de mitos e historias sobre los dioses y los héroes griegos se corresponde con el periodo micénico, es decir, desde el siglo XVI al siglo XII a.C. ¿Y cuál es la importancia de este periodo? Es precisamente porque ahí se ubican personajes históricos y lugares que dan vida a los relatos de la guerra de Troya, así como los Atridas de Micenas o Edipo de Tebas y Helena de Lacedemonia. Asimismo participan los grandes héroes como Perseo, Hércules, los argonautas. Gracias al arte y la literatura, los mitos griegos tuvieron una gran influencia en el mundo romano. Sin embargo, los dioses siguieron utilizando sus nombres del mundo latino. Es así como Hesíodo y Homero retoman de la tradición popular estos mitos para construir su propia versión. Muy bien, veamos a continuación cuáles son algunas de las películas que están inspiradas en los mitos griegos. Número 10. Hércules, de 2014. Hércules, como todos los héroes griegos, es un semidios. Tras realizar los 12 terribles trabajos que le fueron impuestos y tras perder a su familia, decide darle la espalda a los dioses y encontrar consuelo en la búsqueda de aventuras. Gracias a sus andanzas, ha encontrado hombres afines que se han unido a él, pues comparten su amor por el combate y no temen la presencia constante de la muerte en sus vidas. El rey de Tracia pretende que estos hombres formen un ejército invencible. Número 9. Percy Jackson y el ladrón del rayo, de 2010. Un niño aparentemente normal que tras acudir a un campamento descubre que es el hijo de Poseidón y también descubre que su mejor amigo Grover es un sátiro. A partir de ahí, Percy y sus dos amigos, dos semidioses y un sátiro, recorren los Estados Unidos plagados de monstruos mitológicos para restaurar el orden cósmico antes de que se ponga el sol en el día más largo del año. Número 8. Immortals, de 2011.
El rey Hyperion, en su afán por dominar el mundo, declara la guerra a la Tierra. Ha reunido a todo un ejército de criaturas que ha confeccionado según sus necesidades. Su locura no conoce límites. Ha arrastrado Grecia y ahora se ha obsesionado con la búsqueda de un arma de poderes fabulosos, el arco de Piro. El que lo posea podrá dominar a los titanes, unos seres legendarios que tienen la fuerza de los dioses. El único que intentará detener toda esta barbarie será el campesino llamado Teseo, que será guiado por Zeus para encabezar la revuelta. Número 7. Ira de Titanes de 2012. 10 años después de los sucesos de Furia de Titanes, Perseo está decidido a llevar una vida tranquila con su hijo Helio. Sin embargo, los dioses, debilitados por la falta de fe de la humanidad, pierden el control sobre los titanes, cuyo líder no es otro que Cronos, el padre de Zeus, Hades y Poseidón. Cuando Hades y Ares llegan a un acuerdo con Cronos para capturar a Zeus, entonces Perseo tendrá que abandonar su apacible vida para rescatarlo. Misión en la que cuenta con la ayuda de Andrómeda, Agenor y Hefesto. Número 6. Furia de Titanes de 1981. Perseo y su madre Danae son encerrados en un cofre por Acrisio, su abuelo, y arrojados al mar. Arrastrados por la corriente llegan a la isla de Sérifos, donde Perseo alcanza la madurez. Ahí tendrá conocimiento de la misión de su vida y emprenderá un viaje alucinante en el que tendrá que ir superando duras pruebas. Número 5. 300. El origen de un imperio, de 2014. La historia se ambienta en el año 490 a.C., unos 10 años antes de la batalla de los Termópilas. El general griego Temístocles intenta unir las polis griegas para combatir a los persas invasores. Él dirigirá las tropas griegas que se enfrentarán con los persas en la decisiva batalla de Maratón. La derrota persa impedirá la invasión del país. Número 4. Jasón y las Argonautas, de 1963. Jasón ha profetizado dejar el trono de Tesalia, pero Pelias le dice que viaje a Colchis, y él sigue su consejo, navegando durante muchos días con los argonautas hasta Grecia, pero en su viaje se enfrentará con gigantes de bronce y toda serie de monstruos, aunque ellos tenían la protección de Hera, reina de los dioses. Número 3. Troya de 2004. En el año 1193 a.C., París, hijo de Príamo, el príncipe de Troya, rapta a Helena, esposa de Menelao, el rey de Esparta, lo que desencadena la guerra de Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. El ejército griego asedió la ciudad de Troya durante más de 10 años. Aquiles era el gran héroe de los griegos, mientras Héctor, el hijo mayor de Príamo, el rey de Troya, representaba la única esperanza de salvación para la ciudad. Número 2. Furia de Titanes de 2010. Hijo de un dios pero criado como hombre, Perseus no puede hacer nada para salvar a su familia de Hades, dios vengativo del infierno. Sin tener nada más que perder, Perseo se ofrece para liderar una peligrosa misión para derrotar a Hades antes de que éste le arrebate el poder a Zeus y desate el infierno en la tierra. Al frente de un grupo de guerreros temerarios, Perseo se embarca en una arriesgada travesía adentrándose en mundos prohibidos. Número 1. 300 de 2006. Adaptación del cómic de Frank Miller sobre la famosa batalla de los Termópilas, ocurrida en el año 480 a.C. Durante las guerras médicas en la que Jerjes, emperador de Persia, trataba de conquistar Grecia, Atenas consiguió convencer a Leónidas I, rey de Esparta, para que participe en la guerra contra los persas. Así el rey Leónidas y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa inmensamente superior. Continuando con la resolución de tu guía de aprendizaje, en este momento nos concentraremos en el canto 20 de la Ilíada. Este se puede resumir con la siguiente sinopsis. Zeus, al descubrir que Aquiles ha retornado del campo de batalla, decide autorizar a los dioses para que puedan apoyar al bando que prefieran. Aquiles ha ido dejando a su paso una gran cantidad de muertos. En este camino también se encuentra a Eneas, pero Poseidón decide salvarlo. Para que conozcas más detalles acerca del canto 20, te invito a prestar atención a la siguiente lectura. Canto 20. Combate de los dioses. Los dioses, en asamblea extraordinaria, no se ponen de acuerdo sobre a quién había que favorecer. Aquiles, enfurecido, vuelve al combate y mata a tantos troyanos que los cadáveres obstruyen la corriente del río Janto. Mientras los aqueos se armaban junto a los corvos bajeles,
Alrededor de ti, oh hijo de Peleo, incansable en la batalla, los troyanos se apercibían también para el combate en una eminencia de la llanura. Zeus ordenó a Temis que, partiendo de las cumbres del Olimpo, en valle abundante, convocase al ágora a los dioses. Y ella fue de un lado para otro y a todos les mandó que acudieran al palacio de Zeus. No faltó ninguno de los ríos, a excepción del océano, y de cuantas ninfas habitan los bellos bosques, los herbosos prados, ninguna dejó de presentarse. Tan luego como llegaban al palacio de Zeus, que amontona las nubes, sentábanse en bruñidos pórticos, que para el padre Zeus había construido Hefesto con sabia inteligencia. Allí pues se reunieron. Tampoco el que bate la tierra desobedeció a la diosa, sino que, dirigiéndose desde el mar de los dioses, se sentó en medio de todos y exploró la voluntad de Zeus. ¿Por qué, oh tú que lanzas encendidos rayos, llamas de nuevo a los dioses al ágora? ¿Acaso tienes algún propósito acerca de los troyanos y de los aqueos? El combate y la pelea vuelven a encenderse entre ambos pueblos. Respondióle Zeus que amontona las nubes. ¿Entendiste? Tú que bates la tierra, el designio que encierra mi pecho y por el cual os he reunido. Me cuido de ellos, aunque van a perecer. Yo me quedaré sentado en la cumbre del Olimpo y recrearé mi espíritu contemplando la batalla. Y los demás, dos hacia los troyanos y los aqueos, y cada uno auxilie a los que quiera. Pues si Aquiles combatiese solo con los troyanos, estos no resistirían ni un instante la acometida del Pelión. Él de los pies ligeros, ya antes huían espantados al verlo, y temo que ahora que tan enfurecido tiene el ánimo por la muerte de su compañero, destruya el muro de Troya contra la decisión del hado. Así habló el Cronida y promovió una gran batalla. Los dioses fueron al combate divididos en dos bandos. Encamináronse a las naves Hera, Palas Atenea, Poseidón que ciñe la tierra, el benéfico Hermes, y con ellos Hefesto, que orgulloso de su fuerza cojeaba arrastrando sus gráciles piernas. Y enderezaron sus pasos a los troyanos Ares, el de tremolante casco, el intonso Febo, Artemisa, que se complace en tirar flechas, Leto, el janto y la risueña Afrodita. Los grandes temas de la épica trascienden hasta nuestros días. Para reconocer esta influencia cultural, veremos un video que trata acerca de un coro dedicado a la historia de la Ilíada. Veamos.
Muy bien, ahora que ya hemos leído el canto 20 de la Ilíada, estamos listos para poder resolver las actividades de la guía de aprendizaje. Ten presente los siguientes aspectos. 1. La biografía del autor. 2. El contexto en el que se inscribe la obra. 3. Los temas principales. Y 4. Tu opinión acerca del texto. Siéntete libre de poder expresar lo que opinas del texto leído. Y número 5. Construye un comentario que tenga un inicio, un desarrollo y una conclusión. Para consolidar nuestros conocimientos acerca de la Ilíada, es importante reconocer algunos aspectos tanto del contexto cultural como del contexto histórico. No podemos decir que conocemos una obra sin antes conocer su historia. Veamos algunos detalles. Contexto de la Ilíada. Civilización micénica. Se desarrolló entre 1400 y 1150 años antes de Cristo. Se ubica al sur de la península balcánica. Son los llamados aqueos por Homero. Sus características principales son: A. El hombre es ahora el protagonista de la actividad política, económica y social. B. La sociedad tenía una estructura piramidal, con una gran masa trabajadora y en el vértice el rey. C. El palacio seguía siendo el centro de la actividad política, económica y social. Estaba rodeado por murallas ciclópeas. D. Conocían un sistema de escritura denominado lineal B. E. Tiene más importancia la actividad bélica que la comercial. Al final de esta época se produce la guerra de Troya y, a pesar de la victoria de los pueblos griegos, estos caen en decadencia, quizás por las intervenciones de los pueblos indoeuropeos del norte, entre ellos los dorios. Muy bien, una de las actividades más importantes de esta clase es la producción de un texto literario, específicamente un texto narrativo, inspirado en los temas que ya hemos estudiado de la obra épica La Ilíada. Es importante que tomes en cuenta los grandes temas de la literatura épica. Por ejemplo, tenemos el tema de la guerra, el tema de la muerte, la intervención de los dioses. Inspirados en estos temas universales, tanto para todos los lectores como para ti mismo, puedes escribir tu propia narración. Sin embargo, es importante conocer estrategias para la producción del texto. A continuación, te presento las principales estrategias. Veamos. Principales estrategias para la producción del texto. Planificación. Define sobre qué tratará tu historia. ¿Qué quieres contar? Retoma personajes del fragmento leído y crea los personajes que quieras incorporar. Piensa en un título y en nuevos hechos para tu historia. Textualización. Redacta el primer borrador de tu historia tomando en cuenta lo elaborado en tu planificación. Revisión. Realiza una lectura general de tu texto y revisa la ortografía. Publicación. Reescribe el texto en su versión final y compártelo con tu docente y compañeros. Por último, evalúa tu desempeño en esta guía marcando con X según corresponda. Estamos por cerrar nuestra sesión de aprendizaje, no sin antes conocer al autor de la semana. Se trata de Publio Virgilio Marón, mejor conocido como Virgilio, autor de la Eneida. Para conocer más sobre él, veamos el siguiente video.
En el año 19 a.C., Virgilio terminaba una obra a la que le había dedicado 11 años de su vida. En su lecho de muerte pidió que la quemen, pues según él esta era imperfecta. Sin embargo, el emperador Augusto lo impidió. Esta obra llegó a ser una de las obras universales más importantes de la historia, además de un símbolo de la perfección artística. Juno trata de detener al hijo de Venus, Eneas, después de la guerra de Troya, pues él y sus hombres habrían de fundar el Imperio Romano. Esto provoca que Eneas naufrague en Cartago, donde los acoge Dido, quien, provocada por Venus, se enamora de Eneas. En un banquete, Dido le pide a Eneas que cuente su travesía. El troyano cuenta entonces el episodio del caballo de Troya y cómo Ulises salió de él para incendiar esta ciudad. Recuerda también la muerte de Príamo y su hijo. Narra además la desaparición de su esposa Creusa, a quien busca, pero solo se le aparece su sombra y le revela que deberá fundar Roma. También narra que fueron atacados por las arpías y los cíclopes y la muerte de su querido padre Anquises. Dido escucha maravillada las palabras de Eneas, está enamorada de él, pero respeta la memoria de su esposo y le confiesa este dilema a su hermana Ana. Las diosas Juno y Venus hacen que Dido se decida por el troyano Eneas. Entonces, en un día de caza, ambos se refugian de la tormenta en una cueva que les servirá de himeneo. Por otro lado, Júpiter envía a su mensajero Mercurio a recordarle su misión a Eneas. El troyano decide entonces retomar su misión en secreto. Sin embargo, es descubierto por Dido, quien al enterarse se suicida maldiciendo a Eneas. Eneas sigue su viaje y llega a Sicilia, donde honra con juegos fúnebres el aniversario de la muerte de su padre. Después deja a las mujeres y a los hombres que no quieren continuar en una ciudad que funda, y su padre le pide que vaya a visitarlo al infierno. Gracias a la ayuda de la Sibila, Eneas continúa su viaje al infierno. Encuentra a Dido y le pide perdón, pero ella simplemente le es indiferente. También encuentra a los troyanos muertos en la guerra. Finalmente habla con su padre Anquises y este le predice las guerras que tendrá que librar y las victorias que obtendrá a su regreso a Italia. Eneas llega a Lasios, donde lo recibe el rey latino, su esposa Mata y su hija Lavinia. Para cumplir el destino del héroe de fundar Roma, se acuerdan las bodas entre él y Lavinia. Pero Turno, un antiguo pretendiente de Lavinia y príncipe de los Rútulos, influenciado por Juno, se levanta con sus hombres para enfrentar a Eneas. El troyano viaja por el Tíber y llega donde el rey Evandro y su hijo Palante, a quienes pide ayuda y forma una alianza. Venus también le proporciona a su hijo una armadura fraguada por Vulcano, en la cual están plasmadas parte de la historia de Roma. Eneas va en busca del apoyo de las ciudades etruscas. Por otro lado, Turno ataca el campo troyano, incendia los barcos y logra adueñarse de casi todo el campo. En el Olimpo, Júpiter se reúne con los dioses y ordena que estos no se entrometan en la guerra. Eneas, a la cabeza de un ejército etrusco, gana una batalla sobre los Rútulos, pero Turno mata a su amigo Palante. Se entierran los muertos de ambos bandos, Evandro llora a su hijo Palante y la guerrera Camila entra en la batalla del lado de Turno, pero la amazona muere alcanzada por una flecha. Después de un combate personal, Turno es finalmente vencido y muerto. Eneas podrá casarse con Lavinia y reinar sobre un pueblo nuevo surgido de la fusión de troyanos y latinos. El rey latino ofrece paz a los troyanos y su esposa Mata, quien era una de las instigadoras, termina ahorcándose. De esta manera nace Roma. Virgilio es el poeta latino más famoso. Nació en el pueblo llamado Andes, ubicada en la actual Italia. Sus amigos lo presentaron a Octavio, quien estaba a punto de ser el emperador Augusto, de quien fue amigo y principal ministro. Escribió la Eneida por encargo de este emperador. En el 19 a.C., culminando esta obra, emprendió un viaje por Grecia y Asia con la intención de corroborar las referencias paisajísticas. Durante este viaje enfermó gravemente y en su lecho de muerte pidió a sus amigos que destruyeran la Eneida. Entre sus obras tenemos la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Inspirada en la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida busca glorificar a Roma y trata de darle un origen épico y troyano, realzando los ideales de Augusto. La Eneida es también una obra universal por su narración, su musicalidad y métrica, que desde entonces es considerada como modelo de perfección literaria. Se compone de 12 libros a los que Virgilio le dedicó 11 años de su vida. En su obra La Divina Comedia, Dante convirtió a Virgilio en su guía a través del infierno y el purgatorio. Además, le consideró su maestro.
Hemos llegado al cierre de nuestra sesión de aprendizaje. Hemos aprendido mucho acerca de los dioses griegos y sobre todo en la producción de un texto de tu autoría. No olvides cuidar de tu salud. Nos encontraremos en la próxima sesión.